Estamos de vuelta con más de la edición estelar de Next Noticias y a esta hora vamos a abordar un tema muy importante y sensible también. Y es que esta semana el Ejecutivo propuso llevar a la Asamblea un proyecto de ley en donde se aumente 2 años la pena mínima para delitos de homicidio. Y para hablarnos de ese tema se encuentra ya con nosotros el abogado, también presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz. ¿Qué tal? Bienvenido a Next Noticias. Muchísimas gracias por la oportunidad y un saludo a todos los televidentes. Abogado, comencemos hablando de la situación actual del país en este tema. Y es que vemos que según cifras del Ministerio Público en Panamá, a octubre de este año ya van 401 víctimas por homicidio, menos que el año pasado, pero igual siguen siendo cifras preocupantes. ¿Qué opina usted de esta propuesta por parte del Ejecutivo? Sí, yo creo que es una iniciativa en positivo. Hay que recordar que la vida es el bien jurídico más protegido por parte del Estado. Por lo tanto, ir adecuando a los tiempos y a las propias incidencias, el tema de las penas representa que el Estado es dinámico en esa obligación de proteger la vida. Creo que esta propuesta, que va acompañada también de un agravante para el tema de los agentes de seguridad privado, Correcto. representa también un análisis ya desde el punto de vista de seguridad y las incidencias de estos crímenes en los últimos tiempos. Por lo tanto, creo que la iniciativa, como generar políticas públicas, debe ser valorada de forma positiva. Quizás este mismo impulso tiene que ser utilizado para otro conjunto de situaciones que desde la justicia necesitan ser atendidos, y sería la reflexión de contrapunto que hay que tener en materia de actualización de legislación y justicia. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles serían esos primordiales? Existirían todo un catálogo de delitos ahí, muchos reclamos en temas de otro tipo de delitos dentro del Código Penal. Está el propio Código Procesal Penal con necesidad de actualizaciones. Es decir, hay unas tareas pendientes en justicia de arrastre que necesitan el impulso como políticas públicas por parte del gobierno central, y sería también relevante poder generar esos debates y plantearlos a que se legisle. Hay que tomar en cuenta que en materia de justicia nosotros tenemos más de 15 años que realmente no se legisla de forma sistematizada para actualizar. Está la justicia civil pendiente de una gran transformación al proceso civil como tal. Está la jurisdicción contencioso-administrativa, que data de la década del 40. Es decir, hay tareas y retos pendientes en justicia que necesitan también el impulso de políticas públicas para que el ciudadano se sienta que la justicia en su integralidad funciona adecuadamente. Claro, y cada vez que vemos estos casos de homicidios, pues normalmente la queja pública es esa, que de repente no hay certeza del castigo, que las penas son muy débiles, pero al final es el aumento de pena algo que sirve, ayuda a evitar delitos en los países donde se va ejerciendo poco a poco estas actualizaciones. No de forma unitaria, es decir, no hay una fórmula única para que las sociedades tengan a lo mejor mayor control y respeto dentro de la convivencia colectiva. Sin embargo, en el caso panameño, a lo largo de mucho tiempo, no hemos contado con actualizaciones. Por lo tanto, cada vez que se presenta una actualización en materia de justicia, debe ser bien recibida. Sin embargo, aquí hay fenómenos que tienen que ser atendidos desde lo más básico: el tema del ser buen vecino, el tener convivencia pacífica dentro de mi entorno, el tema de la justicia comunitaria de paz. Es decir, hay una serie de eslabones que van concatenados en materia de mostrar fortaleza de la justicia, la certeza del castigo, pero entrañarían también en el comportamiento del individuo, del ser humano, de su racionalidad en la vida de colectividad, que es puesto como el primer desafío para nosotros generar una mejor cultura y convivencia como sociedades civilizadas. Claro, ahora, una de esas actualizaciones ha sido precisamente el sistema penal acusatorio, que ha traído agilidad a estos procesos que eran muy largos, pero ¿ha estado funcionando de la manera correcta en Panamá? Quizás ya luego de 10 años de funcionamiento
hay temas que también presentan algún tipo de contradicción y desafíos. Por lo tanto, es un poco lo que mencionaba al principio. Un ordenamiento jurídico debe actualizarse periódicamente para no generar estas acumulaciones. En el caso panameño, nosotros tenemos muchas capas de críticas a lo largo del tiempo que se han asentado como una opinión generalizada de un funcionamiento ineficiente. Por lo tanto, quitar esas capas implica mostrar distintos tipos de herramientas que en un momento determinado se utilizan para disuadir a un potencial infractor, pero también hay que comprender que el individuo que decide delinquir lo hace a conciencia de que va a tener una sanción, y esa sanción tiene que ser ejemplarizante para quien en algún momento pretenda también incurrir en esas prácticas. Es decir, es un conjunto de elementos que no se puede decir que el solo aumento, pero yo debo valorar en positivo que llegue en una sociedad que a lo largo de muchos tiempos ha vivido inmersa en críticas de estancamiento y de que nada se hace a favor de la justicia. Claro, y ahora también está el tema de los acuerdos de pena, que cada vez que escuchamos delitos atroces como violaciones, abusos sexuales incluidos a menores de edad, luego que atrapan a la persona responsable. Vemos en las noticias cómo se hablan de acuerdos de pena y se ve a la población todavía muy molesta porque este tipo de procedimientos todavía continúen. Si me pudiera explicar usted como abogado, ¿estos acuerdos de pena realmente a quiénes benefician? Quizá habría que, esto inicia por una plática en primera persona del Ministerio Público, es decir, el Ministerio Público tiene la responsabilidad de investigar y probar los delitos. En la medida que nosotros tengamos un Ministerio Público fortalecido, que pueda probar, que pueda demostrar su teoría, obviamente es menos probable que necesite un acuerdo de pena porque tiene recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos para probar lo que tiene que ventilarse en un juicio. Y si de alguna manera el Ministerio Público se siente débil, las propuestas de acuerdo llenan ese espacio porque recorta la incertidumbre de lo que pueda ocurrir en un juicio. Es decir, en no pocas oportunidades el acuerdo beneficia al propio Ministerio Público, que a su vez representa a la sociedad. El problema es que la utilización muy frecuente de los acuerdos de pena ha hecho que la sociedad adopte un criterio Claro. de irresponsabilidad, es decir, que no hay sanción para una persona porque se entiende que se le está premiando de alguna manera, y las condenas en situaciones graves quedan en mínimos, inclusive que son convertibles a una forma distinta a la Sí, detención, y eso es lo que ha generado una confrontación colectiva, pero inicia también reconociendo que hay algunos delitos en los que el Ministerio Público, sus debilidades son tan ciertas que de otra manera no llegaría a conclusiones. Lo que debería el Ministerio Público en una práctica más fortalecida es limitar a cuáles delitos se le adjudica esta figura, y cuando se encamine a casos muy notorios, el Ministerio Público de alguna manera tiene que hablar francamente y decir es que mis probabilidades estaban reducidas si yo no lograba un acuerdo de esta naturaleza. Es decir, es una plática que se necesita con mucha franqueza para saber también que el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense es una institución que necesita ingentes recursos periódicamente para poder mostrarse en la dinámica de que la litigiosidad, y principalmente en materia penal, es una disciplina que va en crecimiento notable. La cantidad de carpetas que se acumulan en el Ministerio Público, la cantidad de usuarios que reclaman atención pronta a la producción de esas pruebas para demostrar sus incidencias, representa obviamente un gran desafío. Pero lo cierto es que hoy día hay una crítica colectiva por parte de la ciudadanía sobre el uso de la figura. Personalmente yo estoy de acuerdo en el que la figura no sea utilizada en donde la víctima sean menores de edad, en donde sean crímenes atroces. claro. Sin embargo, eso va de la mano de cuando el Ministerio Público tiene un caso fortalecido o no. Y allí entonces entraña una conversación pendiente, que es un poco lo que mencionaba también al principio.
existen una cantidad de asuntos en materia de justicia pendientes que asimismo, como estas iniciativas en materia de homicidios se impulsan de manera enérgica, quizás estos otros temas también hay que verlos desde una óptica de una coordinación central, es decir, un ejecutivo dispuesto a hablar de temas de políticas públicas en materia de justicia con la capacidad de llegar a la sociedad con un mensaje de certeza del castigo, eficiencia de las instituciones y una dinámica distinta a la que hemos llevado hasta el día de hoy. Claro, y usted menciona algo muy importante y es el tema de la frecuencia con el que el Ministerio Público utiliza esto de los acuerdos de pena, que ahí es donde tal vez recae la molestia de la población, donde parece que en ninguno de los casos se logra pues llevar al culpable a que pague la cantidad de pena que debería hacerlo. Ahora, le pregunto, para poder modificar este tema y que no se acepten estos acuerdos de pena en ciertos delitos, como usted menciona, sobre todo lo que están ligados a menores, ¿se tendría que llevar una propuesta a la Asamblea Nacional? ¿Tendría que ser por ese modo, por esa vía? En efecto, es un cambio legislativo y que requiere obviamente una iniciativa. Se despejaría muchísimo más el camino, obviamente abriendo mesas. También nosotros hemos propuesto que el Ejecutivo de alguna manera podría designar comisiones legislativas, es decir, comisiones que redacten un proyecto de codificación en alguna temática puntual y eso atraviese la consulta a todos los sectores implicados para un avance más ágil y eficiente, pero estamos atrapados en que la ley es la que impone las sanciones y esas sanciones para ser modificadas necesitan el auxilio de convertirse en ley de la República. Entonces tendríamos que buscar a alguien que quiera llevar esa iniciativa también a la Asamblea Nacional o buscar a algún diputado que tome la bandera de este tema. Y por eso nosotros hemos insistido muchísimo que los temas de justicia deberían tener un enlace desde el Ejecutivo, es decir, nadie desde el Ejecutivo cumple un rol de administrar, fiscalizar, ordenar los temas de justicia. Esta última iniciativa tiene que ver más bien con seguridad, pero si nosotros tuviésemos un ministerio de justicia especializado, quizás el ordenamiento, la actualización, la revisión periódica de los temas de justicia serían más sencillos desde la construcción de políticas públicas, porque de lo contrario se transforma en el debate interno de la Asamblea de qué facción es la que propone, quién tiene la mayoría, Un qué tema diputado fue el político. que la propuso, quién tiene la ventaja o el rédito de una legislación. Es decir, hay demasiados factores que tienen incidencia al momento de una propuesta que no salga de una centralización. Es decir, este esfuerzo en el tema de los homicidios sería un ejemplo, pero nosotros tenemos tareas pendientes y nosotros estamos convencidos que el establecimiento de un Ministerio de Justicia especializado para revisar y ordenar nuestro ordenamiento jurídico es una tarea también importante y pendiente que todos los países de la región tienen, excepto Panamá. ¿Y no se podría hacer como una ramificación de este Ministerio de Seguridad? Lo que ocurre es que nosotros como abogados nunca vamos a estar de acuerdo que la óptica sea desde la visión de seguridad, porque la seguridad del Estado siempre visualiza en desequilibrios en relación a garantías, derechos ciudadanos. Por lo tanto, no siempre la mirada desde los ángulos de seguridad representan una visión equilibrada en los temas de justicia. Siempre debe resguardarse una serie de componentes en el tema de los análisis. Por eso la visión no es estrictamente de seguridad, sino es un tema de justicia que entraña otros elementos constitucionales y de Estado de Derecho más arraigados. Por eso no puede ser el Ministerio de Seguridad quien administre los temas de justicia. Sí, y también hablando precisamente de ese tema, ha habido esta queja desde hace muchísimos años de que las leyes vengan desde la Asamblea Nacional exclusivamente, donde muchos de los diputados no tienen una carrera, ni siquiera tienen una carrera como abogados o relacionadas con las leyes. ¿Debería ser algún requisito para poder hacer leyes, tener algún estudio en este tema? Bueno, es un tema complejo, sin embargo, obviamente un diputado que no tiene una formación jurídica, entrar, por ejemplo, a revisar el Código de Procedimiento Civil
va a tener muchísimo tiempo de aprendizaje o de compenetrarse con la necesidad. En un momento determinado, el Pacto de Estado por la Justicia cumplía ese rol de enlazar los temas, pero con el paso del tiempo, el propio pacto, sus iniciativas no han terminado de concentrarse, porque lo que nos hace falta realmente es un acuerdo político. Ese acuerdo político tiene que surgir desde una dirección, desde el Ejecutivo, y por eso el planteamiento es que, si bien es cierto, debe legislarse, yo creo que debe haber una coordinación que surja desde la propia Presidencia de la República como el espacio de diálogo para que en un momento determinado fluyan las iniciativas. Y también por eso recomendamos que de las comisiones codificadoras han suplido también esas necesidades de consenso, y cuando llega a manos de los diputados ya se tiene a lo mejor mayores filtros y controles, que hace que el debate y la discusión no requiera que ellos sean unos especialistas en cada una de las disciplinas, y más bien se endosen es el clamor ciudadano de una regulación. En conclusión, yo no colocaría como requisito que un diputado obtenga el título de abogado para algo o de una profesión determinada. Sin embargo, sí creería que las coordinaciones que hacen los tres órganos del Estado deben facilitar los consensos para que en el momento que llega a la Asamblea no se requiera que un técnico de forma especializada sea quien vuelva a dar los contenidos, sino que los diputados hayan participado de ese consenso y lo que se materialice es el reclamo de la sociedad, más allá de la propuesta de un individuo que pasa a revisiones y tamices con controles sobre contenido, el punto, el alcance. Es decir, la sociedad requiere materializar sus exigencias a través de la ley, y para eso los diputados deben propiciar estos consensos en armónica colaboración con el Ejecutivo y obviamente el Judicial, decir en dónde están los defectos y fallas que encuentran a lo largo de los casos a casos. Claro, y precisamente también existe dentro de la Asamblea Nacional este departamento de participación ciudadana. Ustedes como abogados que se encuentran precisamente en el campo, viendo las falencias que tiene el mismo sistema, ¿han podido llevar recientemente alguna propuesta nueva? Aparte que sabemos que hubo una modificación a la misma ley para los abogados, pero ¿hay propuestas que vengan de parte de ustedes como colegiado? Sí, el tema con las iniciativas ciudadanas que deben reformar códigos es que la propia ley señala que esas leyes tienen una tramitación muy puntual y concreta y debe surgir de los órganos del Estado. Es decir, no es tan sencillo plantear modificaciones en temas determinados, porque se requiere que sea la propia institucionalidad del Estado quienes la presenten dentro de sus iniciativas de legislar. Por eso el tema es una cara visible desde el Ejecutivo, un equipo que armonice una convocatoria a la sociedad, luego para ensamblarlo en las funciones legislativas, pero es una responsabilidad más que del ciudadano en este momento, de las instituciones y de quienes ostentan los cargos públicos, de presentar estas actualizaciones que corresponden a exigencias de la sociedad. Claro, hay mucho trabajo por hacer y todavía entonces falta algo de voluntad para llevarlo a cabo. Siempre reprochamos que los temas de justicia no tienen el menor interés por parte de los tomadores de decisiones para convertirlo en un esfuerzo, porque obviamente esto implica tiempo y dedicar recursos y talento humano. Sin embargo, lo que se necesita es que quienes nos gobiernan comprendan que la sociedad exige una transformación de la justicia, y eso implica un compromiso en estos momentos. Claro. Señor Juan Carlos Araúz, muchas gracias por acompañarnos hoy en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Que tenga buenas noches. Gracias por la oportunidad. Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, pues dándonos sus impresiones acerca de esta propuesta por parte del Ejecutivo, pero también viendo todas esas aristas relacionadas con el tema de seguridad y leyes aquí en nuestro país.